Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ricardo Gutiérrez, fotógrafo profesional, y este es el curso de fotografía digital que estamos transmitiendo por Patreon. Nos da muchísimo gusto que se unan como mecenas a este esfuerzo didáctico para que ustedes puedan aprender fotografía digital, y agradecemos, por supuesto, a las personas que ya se han inscrito como mecenas. Invitamos también a todas las personas que quieran inscribirse. Solamente con $5 ustedes aprenderán fotografía digital. Vamos a ir subiendo un episodio cada semana. Todos los sábados ustedes recibirán este episodio del curso de fotografía digital, así que inscríbanse a Patreon. Bueno, pues vamos a dar arranque a este segundo episodio del curso con el tema exposición. Muy bien, pues lo primero que tenemos que aprender en el tema de la exposición. Primero les quiero platicar de qué va el curso. El curso está dividido en 3 secciones. La primera sección está compuesta para que ustedes conozcan el equipo. En el equipo conocerán ustedes las funciones, déjenme quito por acá, las funciones de la cámara digital. Este curso está diseñado también para que ustedes aprendan no solamente a tomar fotografías, a hacer fotografías con calidad profesional a partir de una cámara reflex, sino también para que aprendan fotografía a partir de su teléfono celular. Así está diseñado este curso. Y bueno, en la segunda parte del curso vamos a ver la técnica. En la primera el equipo, después vamos a ver la técnica. La técnica son temas para dominar la técnica fotográfica digital a través de tips y consejos prácticos. Es lo que ustedes van a aprender en este curso. Y por otro lado también vamos a aprender temas de composición. Comprenderemos el valor estético de la fotografía para lograr imágenes de impacto, de gran impacto visual. Bueno, este sistema, este método que vamos a utilizar en este curso, pues no vamos a tocar primero el tema de equipo, luego el de técnica y luego el de composición, sino que vamos a ir mezclando para que tengan ustedes la información adecuada y además que pueda ser algo dinámico, algo ameno para ustedes. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta clase de exposición, pero antes vamos a recordar una frase de Henri Cartier-Bresson que dice: fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. ¿A qué se refiere esto? Los seres humanos nos manifestamos a través de lo que pensamos y de lo que sentimos. Es decir, todo lo que sucede en el exterior de nuestro ser es captado por nuestros sentidos, por el tacto, por el olfato, por el gusto, también por la visión. Y en el caso de la fotografía es muy importante la visión. Así es que nosotros nos enteramos del mundo externo a través de lo que vemos. Y dice Henri Cartier-Bresson que este impacto que tenemos de los impulsos exteriores afectan nuestra forma de pensar, nuestra cabeza, y afectan nuestra forma de sentir, que es el corazón. Así que alinear lo que pensamos y lo que sentimos, eso es fotografiar. Es decir, que cuando nosotros somos capaces de ver con ojos de fotógrafo, que queremos transmitir, queremos compartir lo que estamos captando con nuestros sentidos, si logramos que esa imagen tenga una calidad técnica y también una calidad artística, pues vamos a poder impactar también los sentidos, las emociones, los pensamientos de las personas, y ese es el principio artístico de la fotografía. Muy bien, pues comencemos primero para explicar esto que se llama el triángulo de la exposición. En el triángulo de la exposición, quiero recordarles un poco que las fotografías suceden cuando a través de un haz de luz se impacta el sensor digital de nuestra cámara, ya sea una cámara digital, una cámara profesional o la cámara de nuestro celular. Es decir, que por el lente entra luz, impacta hacia un sensor, y la capacidad que tienen estos instrumentos, estas cámaras, de captar la mayor cantidad de luz o de captar la cantidad de luz adecuada es lo que se conoce como exposición. Y para medir la exposición en fotografía existen 3 parámetros. Uno, que es
la apertura, que se mide por el diafragma, así como lo vemos en la gráfica. El otro es el ISO, que determina cuál es la sensibilidad del sensor que tenemos en nuestro aparato. Y el otro es la obturación, es decir, la capacidad que tiene nuestro lente de abrirse y cerrar para dejar pasar la luz y que impacte el sensor. Hoy, en todo el curso, vamos a estar platicando acerca de estos tres parámetros. Hoy vamos a platicar en particular del parámetro del diafragma, que tiene que ver con la apertura de los lentes. Les explico. Cuando hablamos del tema de diafragma, hablamos de cuánta luz entra a nuestro dispositivo o a nuestra cámara. La cantidad de luz que entra a nuestra cámara, eso se puede regular por medio de una función que tiene su cámara que se llama diafragma. Cuando nosotros movemos este diafragma ya sea de forma manual o de forma digital en nuestra cámara, cuando movemos el diafragma, es decir, cuando abrimos o cerramos el lente, permitimos que la luz entre a nuestro sensor en la cantidad que nosotros deseamos. Es decir, nosotros podemos medir y controlar la cantidad de luz que va a entrar al sensor de la cámara, y eso lo hacemos con el diafragma. Si ven ustedes aquí que dice este triángulo, cuánta luz entra a nuestra cámara, es lo que mide el diafragma. Y eso impacta a la profundidad de campo, que eso se los voy a explicar en un momento. Si ven aquí arriba del diafragma, donde dice diafragma, hay unos números. Esos números son estándares internacionales que miden los pasos que nosotros abrimos o cerramos el lente de nuestra cámara. Vamos a ver de qué manera esto afecta a nuestras fotos. Muy bien, pues como les decía, esta cantidad de luz se mide por el lente que esté totalmente cerrado para que impida que la luz pase de una forma abrupta a nuestro sensor, o que esté totalmente abierto para dejar pasar la mayor cantidad de luz. Solamente es que ustedes reflexionen y analicen en qué circunstancias debo cerrar el lente. Pues obviamente cuando en el exterior hay muchísima cantidad de luz. ¿Y en qué momento deberé cerrar el lente? Pues cuando en el exterior haya muchísima cantidad de luz, hay que cerrar el lente. ¿Y en qué momento hay que abrirlo? Hay que abrir el lente cuando en el exterior hay poca cantidad de luz. Eso es, dejamos pasar la mayor cantidad de luz porque en el exterior hay poca luz. Se los voy a explicar con temas muy gráficos. En su cámara reflex, en su celular, existe algo que se llama exposímetro y que mide la luz, cuánta luz está entrando, y lo van a identificar por estos numeritos. Vean, es una gráfica que tiene un 2, un menos 2, tiene el negativo, que es el menos 2, y la parte central. Cuando el testigo de nuestra cámara o de nuestro celular está a la mitad, es que existe una buena exposición de luz. Como vemos aquí, cuando está en los números negativos este testigo, esta marca, pues entonces la foto saldrá con muy poca luz. Cuando está del otro lado, entonces cuando está con los números positivos, con el número 2, es que hay muchísima luz. Entonces lo que debemos hacer es mover nuestro diafragma, es decir, abrir o cerrar el lente para que la exposición esté correcta. Este diagrama ustedes lo pueden ver en el visor de su cámara. Ahí están estos numeritos y el reto es que ustedes pongan esta flechita precisamente en el centro de este diagrama, para que puedan hacer una fotografía con luz totalmente adecuada. Esta fotografía, por ejemplo, es una fotografía que tomé en el teatro. En el teatro pues existen condiciones de luz muy variables. Por ejemplo, si a los actores les da una ráfaga de luz por un reflector, pues ya nos cambió todo el tema si nosotros estamos tomando de manera automática. Por eso es que es importante que en este curso ustedes van a aprender a utilizar su cámara de manera manual. Es decir, a esta fotografía le entró mucha luz.
esta fotografía está sobreexpuesta. Vamos a ver una fotografía donde al sensor le entra menos luz. Aquí en esta fotografía lo que vemos es la misma foto, pero en el primer caso tuvimos una fotografía donde llegó mucha luz al sensor y por eso se ve blanca. En este caso apenas si se ven las figuras porque no le está entrando demasiada luz al sensor. Lo que debemos hacer es poner en la flechita que aparece en el visor de su cámara, ahí vamos a poner la marca. ¿Cómo lo hacemos? Pues abriendo o cerrando el lente, abriendo la función de diafragma que tiene ahí su cámara fotográfica, y también, por supuesto, la tienen los teléfonos celulares que los teléfonos celulares normales, pues ya en la parte de la cámara, pues ya tienen esta marca. Solamente es cuestión que le pongan el modo manual a su teléfono. Aquí vemos la fotografía en una exposición más adecuada. No se ve bien, debería de verse la parte de atrás, hay una monja en la parte de atrás, pero por la computadora pues no se alcanza a ver. El tema es que en esta foto, si ustedes se dan cuenta, existen sombras que le dan volumen a esta persona. Es Edith González, a quien tuve la oportunidad de tomarle fotografías en la obra de teatro Aventurera. Bueno, pues ahí se le ve ya una forma, se le ve volumen gracias a la buena exposición que existe en esta fotografía. Aquí en esta gráfica estamos viendo una representación de cómo eran los lentes en el tema análogo. Recuerden, como les dije en el episodio 1, que toda la fotografía digital tiene como base la fotografía analógica. Y así, miren, si se dan cuenta, aquí en el número 22, en fotografía, la letra F representa el diafragma. Entonces, si nosotros colocamos nuestro diafragma en F22, estamos cerrando el lente. De lo contrario, si nosotros lo hacemos acá, si nosotros lo hacemos del otro lado, a donde se ve el lente más abierto, entonces los números van a disminuir. Y colocar el diafragma, por ejemplo, en números bajos, como ahí vemos en F1.8, lo que quiere decir es que abrimos el lente demasiado. Repito, ¿cuándo es que necesitamos cerrar el lente? Cuando en el exterior hay muchísima luz. ¿Y cuándo debemos cerrarlo? Cuando en el exterior hay poca luz. Así es como nosotros, los fotógrafos profesionales, podemos tener control de lo que llega, de las ráfagas de luz que llegan a nuestro sensor. Y eso es lo que ustedes deben aprender. Así, estos números F22, F16, F11, 8, 5.6, 4, 2.8 y 1.8 son los números del estándar internacional de cada paso de apertura del diafragma. Eso lo van a encontrar ustedes en su cámara, ya sea Canon, ya sea Nikon, la cámara de la marca que sea, y también lo pueden encontrar en el modo manual de su teléfono celular. Muy bien, pues lo que les quería presentar aquí es esto se hacía antes de manera mecánica. Se giraba se giraba un cilindro de lente y entonces se abría o se cerraba el diafragma. Ahora estos pasos son digitales, es decir, ustedes aprietan un botón de su cámara o de su celular, una función, y le mueven el diafragma. ¿Cómo lo van a reconocer? Cuando en la función exista la letra F. Cuando ustedes vean en la función de su cámara que se mueve los números F, es que están moviendo el diafragma, es decir, están abriendo o cerrando el lente. Muy bien, pues este sería como un ejemplo de cuál es el efecto que causan las imágenes si abrimos o cerramos el lente. Si ven en la parte de arriba de la primera columna, el lente está totalmente abierto en un diafragma de 2.8. Por lo tanto, entra una gran cantidad de luz y entonces el sujeto se ve más blanco. Si nos vamos al final de la siguiente columna, en la última figura, vamos a ver que hay una apertura del lente en F22, es decir, el lente está muy cerrado, por lo tanto entra poca luz y las fotos salen oscuras. Esto que dice aquí es el primer tip que les voy a dar. El diafragma afecta la profundidad de campo. Se los explico, esto es muy sencillo.
Las fotografías tienen tres planos. El plano principal es lo que está más cerca de la visión del espectador o de la visión del lente. El segundo plano, el tercer plano es el fondo y el segundo plano es lo que está entre el primero y el fondo. Es decir, en esta fotografía, por ejemplo, vemos a la figura de este muñeco, es nuestro primer plano. El tercer plano es el fondo, este follaje que se ve como hierba, y si hubiera algo entre el sujeto y el fondo, eso sería el segundo plano. Bueno, pues la profundidad de campo quiere decir que nosotros podemos lograr que los tres planos salgan afocados si queremos, o si queremos también podemos lograr que el primer plano salga afocado y todo lo demás en desenfoque, o podemos lograr también que el primero y segundo plano salgan desenfocados y el fondo con foco. Esa técnica esa técnica se puede lograr a través de mover el diafragma. Entre más apertura tenga el diafragma, hay menos profundidad de campo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros abrimos el lente, como en este caso en 2.8, ahí solamente lo que está en el primer plano va a salir en foco, todo lo demás va a salir desafocado. En cambio, si queremos que todo salga afocado, tendremos que cerrar el lente. Pero ¿qué pasa cuando cerramos el lente y tenemos una muy poca cantidad de luz en el exterior? Bueno, pues entonces tenemos que corregir otros parámetros. Pero ahorita lo principal para ir paso a paso es que hay que entender que entre más abierto tengamos el lente, hay menos profundidad de campo. Es decir, nuestra capacidad de poner nítidos todos los planos va a disminuir. Y en cambio, si nosotros cerramos el lente, estamos ordenándole a nuestra cámara que ponga en foco todos los elementos. Lo vamos a ver ahora en esta otra gráfica. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver más claro cómo si cierro el lente a un f32, sale nítido el primer sujeto, el primer plano que es donde está el sujeto, y también sale nítida la montaña. En cambio, si voy abriendo el lente, sale nítido el primer plano, pero ya va desenfocando el fondo. Esto es muy importante para que ustedes vayan aprendiendo a controlar los mecanismos de su cámara. Entonces, el primer reto, la primera práctica que les quiero pedir es que identifiquen en qué momento nosotros abrimos o cerramos el diafragma en nuestra cámara digital. ¿Cómo lo van a descubrir? Pues en cada marca es diferente. Así es que tenemos que acudir a nuestro manual, identificar de qué manera podemos disminuir o aumentar el diafragma. En las cámaras Canon, por ejemplo, existe en la parte de atrás un símbolo que dice más, diagonal menos, ese lo apretamos, movemos el dial y entonces ya se cambia el diafragma. Cada cámara es distinta de acuerdo a la marca, cada celular es distinto de acuerdo a la marca. Así que el primer reto que tienen ustedes es que puedan identificar claramente dónde movemos para abrir o cerrar el diafragma de nuestra cámara digital. Esa tarea se las dejo. Por favor, háganmela llegar, ¿no? Aquí en Patreon tenemos mensajes, ahí me van a hacer llegar sus prácticas. Muy bien, y ahora les voy a presentar hacia dónde queremos llegar. Por ejemplo, en esta fotografía vemos que hay movimiento, hay coches moviéndose, pero lo que quiero que noten es que existe foco desde el primer plano hasta el final de la fotografía. Todo está debidamente enfocado. ¿Por qué? Porque así quiso el fotógrafo. Bueno, yo soy el fotógrafo, pero en este caso así quise que fuera. ¿Cuál es el problema? Que para lograrlo tengo que cerrar el lente. Si ven ustedes aquí en la fotografía les puse los parámetros, hay uno que dice, que tiene como una lentecita que dice f22. ¿Qué quiere decir? Que esta fotografía la tomé con el lente totalmente cerrado. Imagínense, si estamos casi de noche y con el lente totalmente cerrado, ¿qué tengo que hacer para que salga todo nítido y aparte que tenga una buena exposición como la tiene esta fotografía? Que se ve claramente lo que está hasta el final de la avenida que está
a varios kilómetros del lugar donde yo me encontraba. Bueno, pues eso es parte de la siguiente clase. Vamos a aprender a manejar los parámetros de la fotografía para que sepamos exactamente cómo hacer fotografías de alto impacto, fotografías totalmente profesionales. Entonces no olviden, su primer tarea es identificar cómo muevo el diafragma, cómo voy a mover el diafragma de mi cámara a partir de conocer el instrumento que tengo, ya sea en la cámara digital, la cámara reflex, que puede ser cualquier marca, o la cámara de mi celular. Solamente basta que lo pongan en modo manual y ustedes ya van a poder moverlo. Es el número F el que tenemos que ir moviendo. Entonces, cuando ustedes hayan logrado eso, por favor, pues avísenme ahí en un chat. Con mucho gusto voy a revisar su tarea, voy a revisar su práctica. Y no olviden el tip. El tip es, entre más grande esté la apertura, es decir, entre menos abierto esté el lente, entonces la profundidad de campo va a variar. No olviden eso, pueden revisar estos videos en cualquiera de sus partes cuando ustedes lo deseen. También pueden ir al episodio número 1 a revisarlo. Y si tienen dudas, no olviden decírmelo ahí en el chat de Patreon. Bueno, pues me despido y quiero desearles muy buenas fotos. Hasta luego.